Hoy tendremos dos partes en la conferencia y no concluiremos con el tema. La primera es el reinado de Felipe II y la segunda sería la literatura en la época de Felipe II, las letras. El reinado de Felipe II, recordando un poco lo anterior, es la continuación de Carlos V. Carlos V fracasa en su idea imperial de unir toda la cristiandad en una sola concordia de naciones. La idea imperial de los otros países involucrados en esa unión era reducir todo a un sistema que manipulase la potencia dominante. Todos tenían esta ideología de la quinta monarquía que hablamos. Los españoles no, era una concordia de naciones. Entonces vio que a falta de hacer esta concordia mundial de la cristiandad, se podían hacer dos grandes imperios que reprodujesen o fueran como modelo de eso en algo más chico. Uno fue el imperio austrohúngaro, o imperio germánico primero, pero después se fue derivando a ser un imperio nacional, que era multinacional, ¿no? Que culminó en la guerra del 14. Pero logró hacer algo mucho mejor que antes de Carlos V, porque antes de Carlos V era un fragmento de principados, ducados, etcétera, en guerra entre sí, divididos encima por las guerras de religión. El Papa coronaba al emperador, pero el emperador no gobernaba los estados del Papa. Nominalmente era el primero de la cristiandad, pero solamente en los que eran parte de los feudos que eran de su patrimonio personal, él tenía alguna injerencia. En cambio, el imperio que él deja, que luego sería el imperio austríaco, austrohúngaro, es mucho más consolidado y sirvió para el equilibrio de Europa y para ir organizando la nación alemana desde uno de sus polos, Viena. El otro foco fue Berlín, que terminó dominando. Y en la Guerra Mundial se pierde ese modelo multinacional, digamos, sin absorber las naciones, protegiendo todos los pueblos y desarrollándolos en forma autónoma en el Oriente. En Occidente, debido al genio español, en parte, más apto para lo jurídico, a lo cual le dimos a través de nuestras conferencias mucha importancia, al ordenamiento jurídico, se hace el verdadero imperio español en varios continentes. Y Felipe II es el gran organizador de ese imperio que hereda de su padre. Entonces es otro modelo multinacional de desarrollo y de potencia de las naciones que están dentro, ¿no? Los reyes católicos y luego la política de Felipe II hasta los Borbones siempre fue desarrollar todas las culturas. Son los misioneros los que han hecho los diccionarios guaraníes, quichuas, nahuatl, aztecas y de todos esos pueblos, y de miles de lenguas, y desarrollaron sus culturas, empezando por la lengua. Veamos entonces los datos de este rey. Nació en Valladolid en 1527. Fue llamado con razón el Prudente. También hemos visto cómo primero había un orden mental propuesto por la retórica, después el arte de la decisión, ¿no? Y ahora lo vamos a ver a la decisión en acción, hecha. El rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países Bajos, duque de Borgoña, rey de Inglaterra y a Irlanda, iure uxoris, por derecho de casamiento. Hijo y heredero de Carlos I de España y de Isabel de Portugal. Falleció en 1598, a los 71 años de edad.
Desde su muerte fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes y por sus enemigos como el demonio del mediodía. Su reinado se caracterizó por la exploración global, la expansión territorial a través del Atlántico y el Pacífico. Con Felipe II, la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Europa y el imperio español alcanzó su apogeo. Por primera vez en la historia, un imperio integraba territorio de todos los continentes habitados. Duque de Milán, este fue el primer título que le traspasó su padre. Tras la muerte de Francisco II, en 1535, el ducado de Milán quedó sin soberano. En 1540, el ducado seguía sin soberano y estaba a cargo de un gobernador. Carlos V concedió entonces el título al príncipe Felipe. Y en 1550 se hizo público el nombramiento de Felipe II. Y el 10 de febrero del mismo año, Ferrante Gonzaga, gobernador de Milán, le prestó juramento. Rey de Nápoles, en 1553. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué había que hacerlo rey? Porque había que casarlo con la reina de Inglaterra, su tía segunda, María Tudor. Pero Felipe era príncipe, entonces había que darle una corona para que el matrimonio fuera parejo, digamos, si lo permitieran las leyes inglesas. Felipe era únicamente príncipe y duque y no podía haber matrimonio entre la reina y alguien de rango inferior. Carlos I solucionó el inconveniente renunciando al reino de Nápoles en favor de su hijo. Esta fue la segunda corona que tuvo. En 1554, Juan de Figueroa, enviado especial de Carlos I y regente de Nápoles, llegó a Inglaterra con la investidura formal de Felipe como rey de Nápoles y duque de Milán. Al día siguiente se celebraron los esponsales. Rey de Inglaterra e Irlanda. El 25 de julio de 1554, Felipe se casó con María I de Inglaterra. Al fin de la ceremonia fueron proclamados Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra, de Francia, de Nápoles, de Jerusalén, de Irlanda, defensores de la fe, príncipes de España y Sicilia, archiduques de Austria, duque de Milán, Borgoña, Brabante, condes de Habsburgo, Flandes, Tirol, en el primero y segundo año de su reinado. Las cláusulas matrimoniales eran muy rígidas para garantizar la independencia del Reino de Inglaterra, y Felipe tenía que respetar las leyes y derechos. Los reyes eran reyes conforme al fuero de cada lugar. Felipe actuó conforme a lo estipulado en el contrato matrimonial, pero ejerció una notable influencia más allá de sus facultades por su don de consejo. Los ingleses empezaron a ir a él para buscar soluciones a sus problemas. Por lo tanto, tuvo un gran ascendiente. Es decir, ejerció más la autoridad que la potestas en Inglaterra. Sin embargo, durante parte importante de su reinado estuvo ausente, especialmente a partir de 1556, cuando su padre abdicó en él las coronas de España, Sicilia y Cerdeña. En 1558, encontrándose en los Países Bajos, la reina María I falleció sin descendencia. Su hermana, media hermana, ascendió al trono como Isabel de Inglaterra y fue reconocida por Felipe II. El soberano de los Países Bajos y duque de Borgoña, en 1555 decidió renunciar en territorios en favor de su hijo Felipe. Ya gobernaba en España desde 1544. Durante 10 años fue regente, así que cuando fue rey de pleno derecho, ya tenía 10 años de gobierno. Y él es el que fija la residencia en Madrid. Aquí cambia la personalidad de los reyes. Carlos I era ambulante todavía. Iba recorriendo todo el imperio, 8 veces en África, no sé cuántas en Alemania, en España, etc. Felipe II va a firmar la capital. Ya un mundo tan grande no se podía manejar con la presencia del jefe en el lugar de la decisión.
era necesario organizarse de otra forma, organizar la monarquía y hacerlos venir a él en busca de la decisión. Y esto lo hace Felipe II. Y Madrid fue la capital de todos los reinos. Rey de Portugal. En el 78, tras la muerte del rey Sebastián I de Portugal, heredó su trono su tío abuelo, el cardenal Enrique. Durante el reinado de Felipe II se convirtió, como hijo de Isabel de Portugal, en el candidato al trono junto a Antonio, el prior de Crato. Felipe recibió el apoyo de la nobleza y del alto clero, y el prior de Crato fue apoyado por la mayoría del pueblo. Finalmente, es proclamado Felipe en 1580 y designó de gobernador a Álvarez de Toledo, condestable de Portugal y virrey. Si estamos en un lugar que estudia mucho la genealogía, es la especialidad de esta biblioteca, ¿no? Todos estos nombres están en Buenos Aires, es interesantísimo ver el siglo de oro en el siglo XXI en Buenos Aires, sería interesante. Cultura y arte. Su gobierno coincide con la etapa histórica del Renacimiento, aunque el cambio ideológico no fue extremo. No rompió con la tradición medieval, no desapareció la literatura religiosa y, al contrario, florecieron como nunca los autores ascéticos y místicos y los escritores religiosos. De hecho, en esta época sobresalieron escritores y dramaturgos de gran talla y se lo conoce como el siglo de oro español. También en la pintura quise poner un solo cuadro para dar el marco cultural de la referencia de cada uno de los grandes autores. Entre los pintores más famosos fueron el Greco, Tiziano, Antonio Moro, Brueghel el Viejo y Alonso Sánchez Coelho. Deberíamos poner al Bosco también con sus jardines y sus infiernos. Los arquitectos españoles, Juan de Herrera, Turriano, Francisco de Mora, Juan Bautista de Toledo. Bueno, veamos algunas de las imágenes. Aquí está Felipe II en el cuadro del Greco, adorando el nombre de Jesús. Es la frase de San Pablo: toda rodilla se doble en el cielo, que está arriba, en la tierra, donde está el rey, y en el abismo, el infierno, que está en la boca del Leviatán, de la gran ballena, que significa el demonio. Otro del Greco es también muy importante, encargado por el rey, es el martirio de la legión tebana. San Mauricio y toda la legión, pocos años antes de la conversión del imperio, la legión tebea se subleva porque no quería masacrar a los cristianos, se niega a esa orden, y entonces son martirizadas la legión completa, con su general que era San Mauricio. Este es el cuadro. Tal vez esto es mejor una imagen que una conferencia entera sobre la mística, ¿no? Las imágenes esas alargadas espirituales, como si fueran las velas de un candelabro. A ver. No sé qué pasa. Este es Tiziano. Es la batalla de Lepanto. El rey Felipe II ofrece su hijo a Dios como reconocimiento por la victoria de Lepanto. Abajo se ve el moro derrotado, ahí con el turbante en el piso, ¿no? María Tudor, de Antonio Moro, que estaba tremendamente enamorada de Felipe II y lo apoyó mucho. Lamentablemente
Dios no les dio un hijo y si se hubiera unido a Inglaterra, tal vez si él hubiera tenido un hijo con María Tudor, el padre le hubiera dado el imperio del mundo, porque ya lo podía ejercer. Pero habiendo fracasado esta alianza con Inglaterra, ¿no? Ya no tenía sentido. Este es Jesucristo en la tempestad. Ahí está Cristo dormido en la barca y la tempestad en el mar de Galilea, que lo mandó pedir el rey como un ejemplo del momento en que se vivía, ¿no? La gran amenaza de los otomanos, las herejías, etc. Todo el tremendo peso del mundo sobre España, de un mundo en crisis. Sánchez Coelho, acá está el rey Felipe II, y en este otro lado el martirio de San Sebastián. Bueno, la explicación de esto y de tantísimos cuadros de estos pintores nos darían otra línea. Ciencia y tecnología. Vamos a ver los avances científicos, que en España también estaba a la cabeza, aunque la suelen presentar como una nación de fanáticos que había descuidado la ciencia y la tecnología en sentido duro, digamos. El rey prudente ejerció numerosos proyectos científicos, la mayoría de ellos referidos a matemática, geografía, cosmografía e ingeniería naval. En 1552 creó la cátedra de cosmografía en la sevillana Casa de Contratación. En 1562 se creó en Salamanca una cátedra de matemáticas, donde se explicó el sistema de Copérnico. En 1581 convocó el primer debate moderno sobre la construcción e ingeniería naval, para definir las trazas, proporciones, medidas y fortaleza de los nuevos galeones reales. Promovió la creación de los prototipos de barcos a vapor, anticipándose a su época. Fundó la Academia de Matemáticas y Delineación, dirigida por Juan de Herrera, autor del estilo herreriano. Hizo un gabinete de alquimia y creó y dotó la biblioteca del monasterio del Escorial. Toda gran gestión se hace a partir de una gestión del conocimiento. Y en ese momento la centralización de una información, ya desde Ptolomeo, era la biblioteca. Él gobernaba prácticamente desde la biblioteca del Escorial. Promovió y costeó los trabajos geográficos y comisionó expertos para explorar los archivos eclesiásticos, estudiar la fauna y la flora mexicana, y la cultivó en los jardines de Aranjuez que creó para eso. Los tomates, las papas, todo eso que venía, el chocolate, pasaba un periodo de aclimatación y se difundía en Europa. Creó la Comisión de Calendario en 1578, de la que surgiría el calendario gregoriano, que fue aprobado en 1580. Es el calendario por la que se rigen todas las naciones del mundo en la actualidad. La que más demoró, como siempre, en aceptar las medidas del continente fue Inglaterra. Por eso dicen que murió el mismo día Cervantes y Shakespeare. Falleció en el mismo día. Es el mismo día numérico, pero Shakespeare murió en el calendario juliano, y así que no es el mismo día. La cirugía y la urología fueron objetos de estudio en esa época. Se destaca el trabajo de Francisco Díaz de Alcalá sobre la enfermedad de los riñones. Es padre de la urología universal. Se realizaron numerosos análisis de las aguas del imperio para realizar estudios sobre la peste y sus remedios. La peste pasa mucho por el manejo de las aguas, y eso era una orientación de Felipe II. El Real Monasterio del Escorial.
Carlos V terminó en Yuste. Él empezó en el monasterio directamente y gobernó desde el monasterio, una vez que lo tuvo terminado. Y acá hay una poesía de Góngora, nos adelantamos bastantes décadas, ¿no? Pero es el que describe a San Lorenzo del Escorial. Hay una línea en el soneto que parte de Petrarca, en Italia, sigue Garcilaso, viene Herrera, luego Fernando de Herrera, y culmina en Góngora, ya barroco y culterano, ¿no es cierto? Aquí vemos este soneto al Escorial hecho por Luis de Góngora, para ir anticipando algunas cuestiones literarias. Sacros altos dorados capiteles, que a las nubes borráis sus arreboles, Febo os teme por más lucientes soles, y el cielo por gigantes más crueles. Depón rayo, Júpiter, no celes, los tuyos, sol, de un templo son faroles, que al morir mártir de los españoles, erigió el mayor rey de los fieles. Religiosa grandeza del monarca, cuya diestra real al nuevo mundo abrevia, y el oriente se le humilla. Perdone el tiempo, lisonjee la parca, la beldad de esta octava maravilla, los años de este Salomón II. Aquí vemos en esta poesía ya algo cargado del barroco, ¿no? Que no va con el estilo herreriano. Y el conceptismo, jugar con las dobles ideas. Salomón II porque es Felipe II y porque es otro Salomón. Salomón hizo el templo y él hizo el Escorial, ¿no? Ptolomeo hizo la biblioteca y Alejandro Magno, y él hizo la biblioteca del Escorial. Va con estas ideas. Pero recordemos cuando vimos en la primera reunión la misión de España, cómo a San Lorenzo se le daba el cáliz, ¿no? Y se lo enviaba a Occidente, mientras San Esteban a Oriente, esa capilla que el Beato Angélico hizo para el Papa del momento, durante el Concilio de Florencia, para atender los dos grandes problemas de la cristiandad. Bueno, acá el rey cumple esa vieja promesa con motivo de la victoria de San Quintín y le levanta a San Lorenzo este monumento. Aquí está la explicación de la biblioteca y de la historia de la importantísima biblioteca, donde está en pintura todo, lo cual nos va a permitir, es muy rápido, todo el plan educativo de él. Esa es la famosa biblioteca, situada sobre el vestíbulo de la entrada principal. El centro era para colocar los aparatos, esferas, astrolabios, globos terráqueos, ¿no? El sistema solar es el de Ptolomeo, aunque él había ordenado que se enseñe el de Copérnico, porque le servía como referencia, como nosotros cuando decimos el sol sale a las 6, ¿a qué hora va a salir a 6? Sabemos que no es así, pero para manejarnos mejor, ¿no? ¿Desde cuándo vamos a tener luz mañana? A pesar de haber sido diezmada en varias ocasiones, se conservan 40.000 textos, manuscritos en latín, griego, hebreo y árabe. Benito Arias Montano y Fray José de Sigüenza fueron los encargados de ordenar y clasificar esa inmensa colección, que eran los mayores sabios en texto de la época, que habían intervenido también en las ediciones de la Biblia. Ahí está el astrolabio y el mapa del universo. Y acá está el plan de estudios, que son las 7 artes liberales, pero cada uno con el filósofo propio. Está la gramática, la retórica, la dialéctica, y del otro lado la aritmética, la matemática, la música y la geometría. Y cada una con un sabio al lado que es el que representa.
se debe a Giovanni dal Ponte, 1435. Todo esto, esa simbología fue explicada por Fray José de Sigüenza, no nos vamos a detener acá, pero es lo mismo que dijimos antes del Trivium y el Quadrivium, pero con todos ya los textos griegos y latinos recuperados, esos que conocían de mentas nomás. Por ejemplo, la filosofía. Aquí es interesantísimo los 4 filósofos que ponen, que son Aristóteles y Platón, Séneca, el español, fíjense acá el nacionalismo, ¿no? Que la obra Medea, etcétera, había servido a Colón para orientarse por el cielo, para llegar a América. La teología, que la entendían así. De esta suerte se muestra que para venir de la filosofía a la teología es menester caminar por el conocimiento de estas cosas. Si quieren los arquitectos y los pintores que han de ser perfectos en estas artes, tengan algunos buenos principios de estas facultades. Con mayor razón se ha de pedir al filósofo y principalmente a los que han de tratar la teología, que enderezcan todas las reglas de la metódica o escolástica. Por ejemplo, en la aritmética lo pondrá Boecio, en la geometría Euclides, en la música Pitágoras y en la astronomía Ptolomeo. Son las figuras que se explican. La gramática. ¿Qué era la gramática? La regla y la razón de un hablar recto y claro. Tenía un fin práctico, hablar bien. Aparece acompañada por Marco Tenencio, Sexto Pompeyo, Aurelio Donato, Nebrija, ¿no? Y con las pinturas de la Escuela de Babilonia y la Torre de Babel. La retórica. Sócrates y Demóstenes. La dialéctica. Protágoras y Orígenes. La aritmética, con 4 sabios, donde lo fundamental era la música. Eso era una exigencia española ya de San Isidoro. La música es el alma de todo, decía, la armonía y la proporción. ¿De dónde tomó el modelo el pintor? De la Capilla Sixtina. Ven que tiene un recuerdo de la Capilla Sixtina en los cuadros. La geometría, etc. La astronomía. Ahora la política interior de Felipe II. Ya vimos la política científica, la educativa. Tuvo muchísimos problemas con esos vastos dominios, etc. Arriba está el pendón real de Felipe II y abajo la jefa del espionaje enemigo, la condesa de Éboli. Los principales problemas fueron sus herederos, el príncipe Carlos, que era loco, y loco violento, tiraba a los sirvientes por la ventana, de 1545 a 1568. Generó problemas dinásticos y de todo tipo. La rebelión de las Alpujarras, que estalló justo antes de Lepanto, cuando el rey estaba preparando la flota, y posiblemente la invasión otomana que se frenó o iba a Roma o iba a España. El espionaje maquiavélico de Inglaterra y Francia, y la crisis de Aragón y Antonio Pérez. Antonio Pérez era el secretario y era manejado por esta mujer, la condesa de Éboli, que eran amantes. Y todo eso ocurría bajo las narices del rey, que no lo apercibía. Él estaba siempre preocupado por los temas, por poner la cabeza en los asuntos y en los expedientes, y en que los inventó él. La cuestión es que generaron una red en beneficio de los enemigos de España y interceptaron todas las comunicaciones con Juan de Austria,
a lo cual lo llevaron a malquistarse con el rey, una cantidad de problemas que demostraba que Felipe II, que también había organizado un servicio de inteligencia para defenderse de esto, sobre todo los turcos, dentro del cual estaba Cervantes, que fue mandado después de su cautiverio, conocía suficientemente Argel, volvió 1 o 2 años después, enviados por el rey, pero ya no podían competir con la habilidad de estos, de los ingleses y de los flamencos y de los holandeses. Bueno, la condesa de Éboli parecía segura 100%, porque era de las más importantes familias de España, era la familia Mendoza, y sin embargo era la jefa de la traición, con todo en contra para tener tanto éxito, porque era tuerta, renga, ¿no? Y sin embargo tenía la corte bajo un puño. El rey demoró como 10 años en darse cuenta que pasaba abajo. Bueno, el príncipe Carlos fue muy malo para España, digamos, toda su situación, pero muy bueno para la literatura, porque le debemos la ópera Don Carlos de Verdi, un poema de Schiller, ¿no? Y un gran bastión para la leyenda negra. El rey tuvo 4 esposas. En el tercer matrimonio con Isabel de Valois tuvo 2 hijas. Y recién con Ana de Austria en 1570, un año antes de Lepanto, nació el futuro Felipe III, que sería el heredero. 10 años después muere Ana de Austria y Felipe no vuelve a casarse. Ay, esto está duro, ¿estará la pila bien? En 1567 se proclamó la pragmática bajo Felipe II. El edicto limitaba las libertades religiosas y culturales de la población morisca. Esto provocó una rebelión. Por otro lado, Antonio Pérez, secretario del rey hasta 1579, fue arrestado por el asesinato de Juan Escobedo. Juan Escobedo era el secretario de Juan de Austria y descubrió el espionaje de la traición de Antonio Pérez. Entonces, Antonio Pérez lo mandó a matar, pero alcanzó a avisar y se escapó y le sublevó Aragón y luego terminó escapando a Francia y a Flandes. No pudieron con ellos, ¿no? Pero por lo menos se sacaron el problema de encima. La cuestión es que en pleno conflicto tenían reformas administrativas. Esto fue muy importante, Felipe II, porque la burocracia la organizó él, la burocracia española. Y lo vamos a entender después de que veamos el Lazarillo en la segunda parte. Los mejores de España se habían ido, ¿no? Habían muerto en Lepanto luchando defendiendo Viena, o en América los sacerdotes más fervorosos y misioneros y los más valientes, y España había quedado en manos de los pícaros, del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y de los personajes que vamos a ver que aparecen ahí, de la Celestina, del Don Juan. Entonces, ¿cómo podían los tontos gobernar y los pícaros a los capaces, que eran los que hacían el imperio? Los imperios siempre los hicieron los que salieron, los que se quedaron detrás de las murallas. Y había que darles una garantía. La garantía antes era que el rey se constituía en el lugar de los hechos, como Isabel la Católica. La corte está en Valencia, la corte está en Valladolid, la corte está en Granada. Iba y resolvía sobre la situación, pero ahora no era posible. Entonces se encierra en la fortaleza de Simancas e inventa el expediente, el debido proceso.
se transforma en el rey taciturno y papelero, pero que todo esté por escrito. ¿Cuál es el acuerdo con don Pedro de Mendoza? Bueno, se archiva en la Casa de Contratación de Sevilla. Convirtió a España en el primer reino moderno, realizó reformas hidráulicas y una nueva red de caminos. Los territorios de afuera de la península apenas los visitaba y los administró a través de virreyes. Los administrativos solían tener estudios universitarios, la burocracia tenía que ser letrada. Ahí le dio el rol a los abogados, el debido proceso, ponerlos a régimen, ordenar. Y los nobles también ocupaban algunos puestos administrativos, pero esa enseñanza en sí mismo ennoblecía, era la nobleza de la toga, la que se adquiría por el conocimiento y la práctica del derecho y la justicia. Ejemplo de su administración: convirtió a Madrid en la primera capital permanente. Hizo innovaciones militares en todos los sentidos. Aparecieron los arcabuceros y mosqueteros. Hizo cambios tácticos en los ataques. Era un gran general, pero no era un gran caudillo para arrastrar a la gente. Pero el cerebro era perfecto en estrategia. Le faltaba ese don de liderazgo que tenía Carlos V. Por ejemplo, la victoria de San Quintín fue una maravilla y completa, pero él llegó un día después y se descompuso viendo el campo de batalla con la matanza. La creación de red de espionaje de la época, la creación del Camino Español, una ruta terrestre de transporte, esto es muy importante para los diplomáticos, porque lo que estaba haciendo él, ¿por qué Europa no se pudo reconstruir el Imperio Romano? Por la mente feudal y la cuestión local. No había mentes para abarcar un esquema organizativo tan grande. Entonces hubo dos grandes reinos, los sucesores de Carlomagno, de Ludovico el Pío, Germania y Francia. Y en el medio quedó la Lotaringia, ¿no? El Benelux, Bélgica, Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Suiza, todo eso era el lotario, que eran los que tenían la herencia imperial, pero no las tierras, y llegaba hasta el Mar del Norte. Pues bien, él hizo una ruta terrestre para integrar eso. Se llamó el Camino Español. ¿Qué es lo que quiere hacer Kissinger ahora? Está desplazado el hecho, pero no quiere que rompan el colchón intermedio de Suecia, Noruega, Suiza, neutrales frente al bloque ruso y el bloque occidental. Y la NATO quiere comerse eso, pero entonces ya entra una sola de fricción y deja de haber un puente. ¿No es cierto? Esta Lotaringia se trasladó al oriente, con los países que hacían el servicio de la neutralidad. El sistema del correo y la creación del Archivo Nacional en Simancas. Las finanzas. Durante su reinado, la Hacienda Real se declaró en bancarrota 3 veces, en el 57, en el 75 y en el 96. Aunque en realidad eran suspensiones de pagos, técnicamente muy bien elaboradas según la economía moderna, pero completamente desconocidas por entonces. Heredó una deuda de su padre de 20 millones de ducados y dejó a su sucesor una deuda 5 veces mayor. Pero inventó refinanciar la deuda, porque a él le venía el dinero tarde o temprano, pero no tanto como los compromisos. Entonces organizó un sistema financiero que le permitía esas grandes demandas de plata ir regulándolas a través del tiempo. Aumentó los impuestos, creó otros. Había mucha inflación por la gran afluencia de oro y alta carga fiscal. Política exterior. Obtuvo una gran victoria en la batalla de San Quintín en 1557. Los franceses, como siempre, este no lo puedo prender y este no lo puedo apagar. Bueno.
los franceses traicionaron todos los acuerdos que tenían con Carlos V y mandaron un ejército contra Milán. Y ahí los sorprendió el rey. En lugar de esperarlos ahí, atacó por el norte y esa fue la gran victoria de San Quintín. Lo ayudó, ¿quién? María Tudor. Ahí supo la diplomacia española hacer pelear a los ingleses. Debe ser la única vez. Los ingleses son maestros en hacer pelear a otros sus guerras y en este caso pelearon a favor de España en San Quintín. La derrota fue completa, tanto que pasó al lenguaje común la de San Quintín como una derrota absoluta. Francia firmó la paz de Cateau-Cambrésis en 1559 y reconoció la supremacía española y los intereses españoles en Italia se vieron favorecidos. Y después se casó con Isabel de Valois, con lo cual el frente francés quedó eliminado por un tiempo. Pero ahí le ofrecieron a él, cuando estaba casado con María Tudor, que se quede con Francia, porque la derrota era completa. Y otra vez hizo lo mismo que el padre en Pavía. No es mi reino. Yo paré el ataque contra él y la paz es por el matrimonio. Y ya vamos viendo el perfil del Quijote, ¿no? Esta política de bien común internacional sobre el poder ciego de la potencia no lo entendían en esa época y resultaba una quijotada. Conflicto de los Países Bajos. A diferencia de Castilla, Aragón y Nápoles, los Países Bajos veían a España como un país extranjero. En 1559 le iniciaron una guerra de 80 años, donde se pedía mayor autonomía y respeto a la religión protestante. Era justamente el duque de Orange el que manejaba los hilos de Antonio Pérez y la condesa de Éboli, que son los actuales reyes de Holanda, los descendientes de él. Conflictos con Inglaterra. Bueno, con Isabel vuelve el protestantismo y luchó con Inglaterra por el apoyo que ofrecían a los rebeldes flamencos. Inglaterra empezó a fomentar la sublevación de los flamencos y por los corsarios ingleses. Los principales escenarios de los combates fueron el Atlántico y el Caribe. Después también fue causa de la ejecución de la reina católica de Escocia, María Estuardo, y ahí decidió mandar la armada, grande y felicísima la llamó, y los ingleses la llamaron la Invencible en Sorna, en 1588, pero fracasó. Su gran general fue Juan de Austria, que lo salvó de dos problemas gravísimos: la rebelión de Alpujarras cuando tenía 22 años y Lepanto, que fue una decisión de él y un gran acierto del rey, ponerlo al frente de la flota que venció en Lepanto cuando tenía 24 años. Y lo había preparado para resolver el problema de Flandes y después el de Inglaterra. Y para Inglaterra se iba a casar con María Estuardo. Pero hubo en torno a Juan de Austria una cantidad de intrigas que descubrió este secretario Escobedo que lo angustiaron y lo llevaron a la muerte, sobre todo porque se querían mucho los dos medio hermanos. Y cuando a uno le decían que el otro lo había traicionado con todas esas intrigas, no lo podían creer y se enfermaban. Cuando el rey pierde en la Invencible, dice el dicho común de la leyenda de Negra es que mandé mi flota contra los hombres, no contra los elementos, y la destruyó una tempestad. Lo que dijo fue con gran visión profética: no lo siento por la armada, lo siento por América. Eso fue lo que le dijo a su hija Isabel Clara Eugenia. Así que por la derrota esta de la Invencible se perdió a América del Norte a la larga.
Ahora vamos a Lepanto, que está antes que la otra, pero bueno. Guerras con el Imperio Otomano. En 1560 la flota turca había derrotado a los cristianos en la batalla de Gelbes. En 1570 los turcos conquistan Chipre y Venecia. Solimán frente a Rodas. El Papa y tiene una suerte, un alivio, porque durante San Quintín el Papa, que era pro-francés, lo excomulga a Felipe II. Encima que lo atacaban a él en Milán, el Papa contribuye con una excomunión. Pero ahora el Papa era San Pío V, realmente un santo. Y eso permitió muchas cosas. Primero, que Venecia entendiese que tenía que aliarse con Felipe, que había intereses superiores a los de las potencias navales o particulares. Segundo, predicó la cruzada. Y tercero, puso todo el apoyo de los estados pontificios. El aporte fue más bien así. De 6 partes, 3 las puso España, o los dominios de España en Italia, por ejemplo, Andrea Doria, que era un súbdito del rey. 2 los puso Venecia, y 1 el estado pontificio. Pero hubo en esos 3 esquemas, podríamos decir, con mentalidad de hoy estatales, una cantidad de privados apoyaron con sus compañías y barcos. El sucesor de Solimán el Magnífico, que había peleado contra Carlos V, era Selim II, el Cruel. La batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos, porque si no hubiera ido a Roma, como ya había hecho el alarde de Felipe II. No destruyó el problema, pero lo frenó, contuvo y salvó a Europa, porque los turcos durante 2 siglos más siguieron haciendo piratería, y recién con la conquista francesa en el siglo XIX de Argel se terminó la piratería en el lado occidental. Ahí vemos las flotas y la gran decisión de Juan de Austria. Esta es la flota cristiana, esta es la flota turca que estaba en el puerto, mucho mayor. Cuando Juan de Austria se hace cargo de la flota, ordena que zarpen. Dice, no, pero no somos suficientes, zarpen ya porque nos quedamos sin tiempo. Ya viene el invierno en Europa y va a haber tempestades en el mar y va a ser imposible que ganemos. Por lo tanto, hay que zarpar ya con lo que se tiene. Fue directamente, encuentran la flota turca acantonada ahí en el puerto de Lepanto, en la costa griega. El día era bueno, fue el último día bueno de ese año, por la tempestad. Entonces, Juan de Austria contra los almirantes venecianos, que eran los que sabían del mar y todo, dice, ataquen ahora, porque nunca vamos a tener un momento mejor que ahora. Y atacan y fue la victoria de Lepanto, ¿no? Por barcos no podemos saber así números completos de barcos, porque hay desde galeras, fragatas, ¿no? Barcos de abastecimiento, pero la República de Venecia puso 106 galeras y 40 fragatas, y los demás eran de los otros. Los turcos en total tenían 210 galeras, 87 galeotas, 120.000 combatientes, 50.000 soldados eran de esos combatientes, 15.000 de tripulaciones y 55.000 galeotes, cristianos, esclavos de los turcos que movían la flota. Fue la última vez que se emplearon galeotes en la historia. Y el ataque era con la artillería, se derribaban los mástiles, no atacaban los cascos. Y entonces quedaba el barco paralizado y después venía un abordaje y la lucha era cuerpo a cuerpo como en tierra. Luego se inventó que la artillería tenía que dar en la línea de flotación. Ahí está don Juan de Austria. Y he puesto una poesía de con esto terminamos esta primera parte,
de nuestro primer autor que veremos, que es Fernando de Herrera, que escribió la canción de alabanza a la Divina Majestad por la victoria del señor Don Juan. Este gran poeta, destapado, desconocido porque era patriota y lo que está de moda es la leyenda negra, aunque también un gran poeta lírico, según veremos, el continuador y el difusor de Garcilaso, compone esta canción, esta oda a Dios por la victoria de Don Juan de Austria. Son 20 décimas que no voy a leer, pero los remito a ellas para que lo lean tranquilos. Y en endecasílabos. Voy a leer algunas estrofas nomás. La composición está estructurada así. Primero una introducción. En una décima dice todo. El problema, la amenaza y la solución a manos de Dios y del príncipe. En la segunda viene la situación, la descripción política hecha muy bien por un erudito. Le dedica 2 o 3 versos a cada situación, Rodas, etc., Chipre, todos los antecedentes que nombramos, pero están puestos ahí a Francia, al rol que jugaban traidor o leal en ese momento. Después viene el alarde del sultán que se lleva hasta Dios por delante, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Y luego viene el combate y por fin la acción de gracias. Entonces, veamos esto que nos va a hacer vivir la batalla de Lepanto, ¿no? Cantemos al Señor, que en la llanura venció del mar al enemigo fiero. Tú, Dios de las batallas, tú eres diestra, salud y gloria nuestra. Tú rompiste las fuerzas y la dura frente del faraón, feroz guerrero. Sus escogidos príncipes cubrieron los avisos del mar y descendieron cual piedra en lo profundo, y tu ira luego los tragó como arista seca el fuego. El alarde del sultán. Dijo aquel insolente y desdeñoso: ¿no conocen mis iras estas tierras y de mis padres los ilustres hechos? ¿O valieron sus pechos contra ellos con el húngaro dudoso y de Dalmacia y Rodas en las guerras? ¿Pudo su Dios librarlos de sus manos? ¿Y que Dios salvó a los Austria y los germanos? ¿Por ventura podrá su Dios ahora guardarlos de mi diestra vencedora? Su Roma temerosa y humillada sus canciones en lágrimas convierte. Ella y sus hijos mi furor esperan, cuando vencidos mueran. Francia está con discordia quebrantada, y España amenaza horrible muerte. Quien honra de la luna las banderas, y aquellas gentes en la guerra fieras, ocupadas están en su defensa. Y aunque no, ¿quién podrá hacerme ofensa? La oración, ¿no? Ante la amenaza. Tú, Señor, que no sufres que tu gloria usurpe quien confía en su grandeza, prevaleciendo en vanidad y en ira, a este soberbio mira, que tus templos afea en su victoria y tus hijos oprime con dureza, y en sus cuerpos las fieras bravas ceba, y en su esparcida sangre el odio prueba, y hecho ya su oprobio dice: ¿dónde el Dios de estos está? ¿De quién se esconde? Por la gloria debida de tu nombre, por la venganza de tu muerta gente y de los presos por aquel gemido, vuelve el brazo tendido contra aquel que aborrece ya ser hombre, y las honras que a ti se dan consciente, y 3 y 4 veces su castigo dobla con fortaleza al enemigo, y la injuria a tu nombre cometida sea el duro cuchillo de su vida. La victoria, ¿no? Quebrantaste al dragón fiero, cortando las alas de su cuerpo temerosas, y sus brazos terribles no vencidos, que con hondos gemidos se retira a su cueva, silbos dando, y tiembla con sus sierpes venenosas, lleno de miedo torpe sus entrañas, de tu león temiendo las hazañas, que saliendo de España dio un rugido, y con espanto lo dejó aturdido. Llorad, naves del mar,
que es destruida toda vuestra soberbia y fortaleza. ¿Quién ya tendrá de ti lástima alguna, tú que sigues la luna? Hace adúltera, en vicio sumergida, ¿quién mostrará por ti alguna tristeza? ¿Quién rogará por ti? Que Dios entiende tu ira y la soberbia que te ofende, y tus antiguas culpas y mudanza han vuelto contra ti a pedir venganza. Y el último, la victoria es de Dios. Los que vienen tus brazos quebrantados y de tus pinos ir, le dice al turco, ir el mar desnudo, que sus ondas turbaron y llanura, viendo tu muerte oscura, dirán que tus estragos espantados, ¿quién contra la espantosa tanto pudo? Y ahora viene la respuesta. El Señor, que mostró su fuerte mano, por la fe de su príncipe cristiano y por el nombre santo de su gloria, a España le concede esta victoria. Bendito, Señor, sea tu grandeza, que después de los daños padecidos. Ahí termina, con una alabanza a Dios. Bueno, esto es para el reinado de Felipe II. Ahora descansamos 5 minutos, ¿no? Y vemos la literatura que empezó con esto, la victoria de Lepanto. Y veremos brevemente 3 autores. De Fernando Herrera, un soneto de amor lírico. Luego el Lazarillo de Tormes, la crítica social, para entender la sociedad del momento, que es prosa. Y finalmente la cumbre, que es la mística. Bueno, gracias. Bueno, la expansión, durante Felipe II, para redondear un poco, continuó con la expansión en tierras americanas, incluso agregaron a la corona las Filipinas. Eso fue otra quijotada. Cuando vienen los cálculos del costo-beneficio, le dicen, no hay que desarrollar en las Filipinas ni que sacar. Y dice el rey, ¿tienen alma? Sí. ¿Y nosotros no estamos para la evangelización? Sí. Bueno, se llaman Filipinas por Felipe II. Luego, en las costas de Chile, descubrieron las islas Juan Fernández entre el 563 y 574, que les puso el nombre Juan Fernández al archipiélago ese. Se ampliaron los dominios de África y se unió toda América al unirse con la corona de Portugal. Sudamérica tenía un solo rey, ¿no? Eso fue muy importante para los abogados porque sabemos la importancia que tuvo Freites, las leyes eran las mismas. En el Código de Vélez Arfiel, que era una colección del derecho privado, era el mismo. Se ampliaron los dominios de África, de Mazagán, y se incorporaron porque era una colonia portuguesa, Tánger, Ceuta y la isla de Perejil. Debido a la anexión de Portugal, también se añadieron las colonias de este territorio, Macao, Nagasaki y Malaca, ¿no? Nagasaki, la que fue destruida en la Guerra Mundial, que era católica, la ciudad. Y de esa época había sobrevivido a las persecuciones de los gobiernos paganos del Japón en base a 2 sacramentos: el bautismo, que lo podían administrar los fieles, y el matrimonio, que también lo administran los esposos. Eso llegó hasta cuando se liberalizó el Japón moderno y pudieron volver los sacerdotes, se encontraron esas comunidades, habían sobrevivido en base a esos 2 sacramentos nomás. Fallecimiento. Tuvo una salud delicada toda la vida. Durante los últimos 10 años de la vida, la gota lo tuvo postrado. En 1598 se hizo trasladar de Madrid al Escorial en litera. Igual es un viaje, aunque sea llevado en una silla. A pesar de su inmenso sufrimiento, disponía minuciosamente de los detalles de sus exequias.
a las 5 de la madrugada del domingo 13 de septiembre del 1598, con un crucifijo en una mano y un cirio encendido en la otra, los ojos fijos en el tabernáculo, falleció en el monasterio del Escorial, donde fue sepultado a los 71 años. La literatura en la época de Felipe II, que es el tema de esta segunda parte. Poesía, vienen los continuadores de Garcilaso. Fernando de Herrera, Fray Luis de León, que lo vimos antes, en la segunda exposición, cuando vimos la Oda a Noche Serena. En prosa, Lazarillo de Tormes, podemos mencionar. La poesía mística y la literatura religiosa fue encabezada por escritores como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, Fray Luis de Molina, San Juan de Ávila y Fray Juan de los Ángeles y otros. Cerca de 3.000 composiciones hay. Es todo un capítulo donde fue llevado al punto más alto que ni siquiera en la Edad Media habían tenido en la era cristiana. Miguel de Cervantes empezó a escribir sus primeras obras y actuó en las dos grandes batallas, en Lepanto, como el Manco de Lepanto, donde se le secó el brazo, y en La Invencible, porque recaudó impuestos con el brazo que le quedaba para la Armada Invencible. Y quiso ir a América y no lo dejaron. En el teatro destaca Lope de Rueda, que es uno de los primeros actores profesionales españoles, considerado precursor del teatro de Lope de Vega. Luego el siglo, toda esta parte no alcanzamos a verla, la del teatro, pero es importantísimo. Tirso de Molina, ¿no? Quedará para el año que viene. Lope de Vega, Calderón de la Barca. Este es el panorama. Ahora veamos la poesía, cómo venía. ¿Qué existía antes? La poesía del cancionero y de arte mayor. Arte mayor llamaban a la que era de más de 8 sílabas. En hexasílabo, octosílabo, pie quebrado, como por ejemplo las coplas de Manrique, las galas de trovar. Muere junto con el arte mayor al finalizar el reinado de Carlos V. Hasta ahí duró. ¿Quién mata esta poesía del cancionero y de arte mayor? El romancero y la lírica italianizante. Aparece luego en Lope de Vega como rasgo arcaizante, para crear ambiente. Y Cervantes usa el verso de arte mayor en el Quijote cuando habla Merlín. Merlín, para darle sabor arcaico, cuando se aparece en la cueva de Montesinos, habla en versos de arte mayor, pero le daba un sabor arcaico. La poesía tradicional, popular, es la que utiliza los esquemas de paralelismo, cánticas de estribillo, y además del romancero. Pero llegado el reinado de Felipe II, solo subsiste el romancero. Hay un romancero popular y otro culto. Después venía la poesía italianizante, extranjerizante, que lucha con la autóctona castellana del cancionero y la vence. Cuando aparece el romancero de Amberes, ya la poesía italianizante está en pleno vigor. ¿Qué es el soneto y todas esas fórmulas, las estancias, todo lo que utiliza Garcilaso? Por último tenemos el cancionero culto, que imita las formas tradicionales. Los místicos lo utilizan San Juan y Santa Teresa, los contrarreformistas, Santa Teresa, San Luis y Herrera, y San Juan también utiliza las normas del cancionero culto, San Juan de la Cruz digo, pero no milita en la contrarreforma. Santa Teresa, Herrera y todo eso, como vimos, eran bien militantes. Fernando de Herrera, que es el autor de la Oda a Lepanto, a la victoria, ¿no?, de España en Lepanto. Nació en Sevilla en 1534 y vivió casi todo el reinado de Felipe II hasta el año 97. Lo llamaron el Divino. Hoy es conocido como poeta, pero en la época lo tenían como un erudito. Inicia en España la crítica textual, por eso lo ponemos. La crítica textual que el cardenal Cisneros había mandado hacer con la Biblia,
la famosa Biblia de Alcalá, él la aplica a la literatura común y la aplica a Garcilaso. Él es el causante de destacar a Garcilaso y de haber empezado el reinado que nunca declinó. Garcilaso es por ello el primer autor a quien se dedica un estudio crítico. Partiendo de Petrarca, sigue con Garcilaso, y Herrera es una profundización de Garcilaso. Así que Petrarca, Garcilaso, Herrera, Góngora sería. Van pasando los estilos también. Herrera es autor de las anotaciones a las poesías de Garcilaso, donde lo que interesa es marcar la imitación de los clásicos y los distintos géneros poéticos. Es como un manual de poesía hecho con Garcilaso. La obra literaria es variada, hay además obras perdidas, el arte poética y una historia general de España, se perdieron, que era lo que lo hizo famoso en su momento. También figuran varios poemas de carácter épico mitológico, como la Gigantomaquia sobre los titanes, el Rastro de Proserpina y las gestas españolas de Valerosos. Bueno, de la vida pocos rasgos, que nació en Sevilla en la familia muy humilde, pero de hidalgos, se educó a las órdenes de los maestros Pedro Fernández de Castilleja y Rodrigo de Santaella. Luego trabó amistad con Álvaro de Portugal y Colón, conde de Gelbes, casado con doña Leonor Fernández de Córdoba, Milán y Aragón, que le decían brevemente Leonor Milán. Esta fue su musa inspiradora, pero como él era clérigo, la esposa de su gran amigo, fue un amor puramente platónico, ¿no? Él necesitaba una musa y eso era muy de la época. No significaba que hubiera una relación. La enamorada aparece aludida como luz, lucero, lumbre, estrella, Heliodora, Aglaya y divino resplandor. Hacia 1565 recibió las órdenes menores y se convierte en beneficiado de la iglesia de San Andrés. Vivió de ese beneficio siempre. Y no era social, tenía un grupo de amigos cerrado y se dedicaba a eso. En Sevilla. El grupo lo presidía Juan Mal de Lara, entre los que había pintores también, Francisco de Pacheco, y el retrato de él lo conocemos por Francisco Pacheco, que es la Escuela Sevillana de Pintura. Nunca se metió en vidas ajenas, ni se halló donde tratase de ellas, fue modesto y cortés con todos, pero enemigo de las lisonjas, ni las admitió, ni las dijo a nadie, vivió sin hacer mal alguno y sin dar mal ejemplo. Tras la muerte de su musa en 1578, Herrera se dedicó a corregir y limar los versos nacidos del amor juvenil. Literatura. La poesía de Fernando Herrera es un hito ineludible en la superación del petrarquismo, eslabón importantísimo en la evolución de poesía ocultista castellana desde Garcilaso a Luis de Góngora. Fue un gran perfeccionista del verso. Ingenió una ortografía más ajustada al sonido de las palabras y una puntuación especial para marcar hiatos, sinéresis y dialefas. Despreció la falta de vigor masculino de algunos líricos de la primera mitad del siglo XVI. Es decir, que la poesía no es cuestión de gente blanda, ¿no? Es casi el vate que está cerca del profeta, alguien que puede desafiar a toda la sociedad y poner los puntos en claro, no un sentimental desordenado. ¿Cuál es la idea principal de la simbología lumínica, que es platonismo, ¿no? Pero puesto en pintura? Cancionero petrarquista que atraviesa por tres estadios. Primero, una revelación amorosa, que contiene el elogio cortesano y galante. Un estadio de fugaz relación humana, un deslumbramiento frente a esa belleza y una vuelta con nostalgia, que surge del canto a la noche y a la oscuridad. ¿Y el ubisum dónde está? Contención y esencialidad de los modelos bíblicos de la misma,
con preferencia a los italianos. Al final prefiere seguir el cantar de los cantares en el tema del amor y no a Petrarca. Pero están los dos. Es una asimilación de las dos culturas, digamos. Se puede dividir en dos grupos su obra, los sonetos patrióticos y las odas, y las elegías y sonetos de amor. Sus obras son la relación de la guerra de Chipre y suceso de la batalla de Lepanto, las obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones, algunas obras de él, que quedó una especie de antología, los versos de Fernando de Herrera enmendados y divididos en 3 libros, que se perdió, y el elogio de la vida y la muerte de Tomás Moro, ¿no? La causa católica sigue siempre en él. Vamos a ver ahora una poesía. ¿Con quién hay que verlo? Con Botticelli. Antes vimos en Garcilaso la primavera, ahora vamos a ver el de Venus, el cuadro de Venus. Ardientes hebras, do se ilustra el oro, de celestial ambrosía rociado. Tanto mi gloria sois y mi cuidado, cuanto sois del amor mayor tesoro. Luces, que al estrellado y alto coro prestáis el bello resplandor sagrado. Cuanto es amor por vos más estimado, tanto humildemente os honro y más adoro. Purpúreas rosas, perlas de oriente, marfil terso y angélica armonía, cuantos contemplo, tanto en vos me inflamo, y cuanta pena el alma por vos siente, tanto es mayor valor y gloria mía, y tanto os temo cuanto más os amo. Análisis del texto. La esencia del poeta es el fuego de amor. El amor no tiene ningún tipo de complacencia. El poeta se dirige al amor o al corazón, la amada, que es la luz o la estrella. Ante la presencia del ser amado piensa que no es verdad, ¿no? Que está en una visión. Ante ella está solo y ausente. La versificación utiliza las múltiples posibilidades del endecasílabo. Por ejemplo, en otro soneto, do vas cruel, do vas refrena, ¿no? Es un soneto con 4 oraciones. La correspondencia del mundo metafórico con el real. Ardientes hebras son los cabellos, luces los ojos, purpúreas rosas las mejillas, perlas de oriente los dientes, marfil terso el rostro, angélica armonía la voz. Las ardientes hebras, sol más oro, es próximo a la idea neoplatónica. Esto está tomado de la iconología oriental, que el ábsid, el oro que recubre los cuadros, es la divinidad. Luces, las estrellas fijas cercanas al empirio que prestigian las estrellas fenoménicas. Los tantos y cuantos sustentan la materia conceptual. Los cuartetos dice que ama porque son manifestación del amor. Y en los tercetos dice que ama y teme porque no poseerá completamente eso que es trascendente. Es un temor reverencial. Amo y temo pasa a ser un juego tradicional a partir de acá. Amor y temblor. Ante el deslumbramiento que produce el ser amado y la captación del amor supremo a través de ese amor particular, ¿no? Como que participa de algo mayor. Bien, veamos ahora un poco de prosa, el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es la obra más representativa y mejor lograda de toda la novela picaresca, ¿no? Que dura hasta nuestras épocas, por los modelos de pícaros. Acá aparece en escena un nuevo actor político, el pícaro. Me pedían al principio de estas reuniones que hable de la decadencia. Bueno, acá está la causa de la decadencia, la aparición del pícaro, al mismo tiempo que los grandes talentos. Es anónimo. Tuvo varias ediciones en Burgos, Alcalá y Amberes, completo. Pero después lo tomó la Inquisición, porque decía cosas contra el clero.
Y el rey Felipe II lo recuperó castigado. Por ejemplo, lo que era una crítica social que él tenía que aguantar más que nadie, y Cisneros también. Los mensajeros del Cisneros al Papa fueron atacados en el camino y asesinados un siglo antes, ¿no? Por los franciscanos que no querían reformarse. Eran bravos estos tercermundistas de la época, digamos. Y él le parecía que venía bien la crítica, pero no que se pase de eso y critique algo más profundo, a la institución. Que hablemos mal de un mal militar o de un mal político, sí, pero no generalizar, digamos. Entonces lo que era así lo tachó Felipe II. Él mismo corregía, tanta importancia le daba a que una obra maestra tuviera acceso al pueblo, pero que no hiciera daño. Se llama Lazarillo castigado. Suprimió 2 capítulos, el del Buldero y el de Fray de la Merced, que no importan, y algunas frases irreverentes. Por ejemplo, para ser avaro no hay como vestir hábito de clerecía. Eso lo tachó. Argumento. La obra está dividida en un prólogo y 7 tratados, que son los capítulos, que narran sucesivamente el nacimiento, la niñez y las peripecias de Lázaro con sus amos. Lázaro nació en un molino situado sobre el río Tormes, y su padre es encarcelado por ladrón y después, para salvarse de la prisión, va a la guerra y muere en la guerra. Su madre, en malas andazas con un caballerizo negro, lo coloca al servicio de un ciego, ¿no? Este caballerizo negro le dio un hermanito negro, y el hermanito, cuando lo veía a Lázaro blanco y a la madre blanca y al papá negro, pero no se veía a él, y entonces decía el cuco. Y ahí dice Lázaro: muchos que no se ven a sí mismos se asustan de lo que ven distinto, pero podía asustarse de verse así. Así empieza la crítica. Bueno, lo coloca al servicio de un ciego. Como este avaro no le da de comer, Lázaro le hurta la comida y se venga haciéndolo estrellar contra un poste. Pasa así un segundo amo, que es el clérigo mezquino, a quien el niño le debe robar los bodigos para subsistir. Al descubrirlo, una noche el clérigo lo apalea y lo despide. Cae entonces Lázaro a servir a un escudero pobre y famélico. Un escudero no es un oficial, no es un caballero, ¿no? Para quien tiene que salir a pedir limosna el niño. El hidalgo desaparece un día abandonando a su criado por no pagar el alquiler. Lo deja al criado a cargo de pagar el alquiler de él. Tiene luego otros amos: el fraile de la Merced, con quien no le va mejor; el buldero pícaro, que estafa a la gente; y un alguacil que lo pone en peligros; finalmente el archipreste. ¿Qué es esto, no? Finalmente Lázaro logra un oficio real de pregonero en Toledo por la intervención de un arcipreste, con cuya sirvienta se casa. Fuentes del Lazarillo. El Lazarillo inicia en España el género picaresco. Así como Herrera lo puse porque iniciaba la crítica textual y continuaba la poesía, inicia el género picaresco, que tuvo una gran trayectoria. Pero había antecedentes, por ejemplo, en los fabliaux de la farsa francesa, los cuentos de los hidalgos pobres tradicionales de Castilla, ¿no? El episodio del buldero y del alguacil son de la tradición medieval y forman parte del arsenal anticlerical. Para ir al cielo, que era lo que querían hacer los españoles de esa época, era necesario ser un poco anticlerical, ¿no? Sobre todo cuando el clero andaba mal. Bueno. Y eso formaba parte de toda esa cultura anticlerical de la época, que también, si se volvía en lugar de correctivo y crítica, remedio, era un veneno. Bueno. Interpretaciones del libro. Lo han interpretado en varios sentidos: como sátira social, como entretenimiento, como epopeya del hambre, o como ejemplario del arte de vivir y de la felicidad y del bienestar material. El cambio de patrones, ¿no? La cuestión es, la salvación era tener dinero, y
salir del hambre, eso era todo el objetivo del pícaro. Realismo satírico. Cualquiera sea la interpretación de estas, es evidente su carácter realista y satírico. Por medio de la concentración del relato en la vida y las experiencias del personaje central. En lugar de acumular escenas, están todas referidas a un personaje. Eso le da unidad. Es como el hilo conductor que nos muestra la sociedad de la época, con sus grandezas que las vimos antes y con todas las miserias que corrían por vía paralela. No es un realismo de extensión, sino un realismo de profundización. La culminación de la novela es un rasgo del terrible humorismo. Lázaro dice con tremendo cinismo que ha llegado a la cumbre de toda buena fortuna. Pero, ¿cuál es el empleo que consigue? El arcipreste estaba reunido, amancebado, como se decía en esa época, con su criada. Y entonces él se casa con la criada para tapar los amores del arcipreste, de un clérigo concubinario. Problema grave que tenía Felipe II. Y Rosas. Culminación de la novela es un rasgo de terrible humorismo. Esta técnica radica principalmente en el efecto que produce el libro, que la burla es rápida y la burla no aparece como un comentario, aparece como los hechos, pinta los hechos nomás, que son burlescos. La estructura formal es una novela corta o un cuento largo y desparejo en su plan y desarrollo. Los 3 primeros tratados son los esenciales. Los demás son punzadas irónicas. Deja de ser satírico y se pone irónico o burlesco. Lengua y estilo. Hay selección en el autor, pues se ajusta al que puede tener supuestamente un narrador autobiográfico, de baja extracción sensual, como lo es social, como lo es Lázaro. La prosa es llana, sin afectación pedantesca, y está considerada como la más sencilla que se había escrito hasta la época. Escribía como hablaba, pero es de una persona muy culta que posa la autobiografía de un reo, digamos, en términos de hoy, de un pícaro, por la estructura interna que tiene, que es una de las claves. La frase del Lazarillo es siempre directa, sin rodeos, rápida y desprovista de ornatos. La sintaxis es natural en el lenguaje cotidiano, sin rebusques, imitaciones o modelos artísticos. Es graciosa, chispeante, provoca simpatía y placer en el lector. Continuaciones e imitaciones, sí, tenemos el Buscón de Quevedo, Riconete y Cortadillo, todo hasta ahora, hasta la clase política actual de Occidente. El plan general del Lazarillo. Es una obra anónima, es una sátira de la sociedad española. Por eso le interesaba a Felipe II. Era el comienzo de la decadencia. Son 3 tratados más 4. El primero es burlesco, que es la introducción y el ciego. El segundo es satírico, y el clérigo. Y el tercero es satírico, el escudero. Las punzadas que vienen después son el fraile, el buldero, el capellán y el arcipreste. Los 3 primeros tratados están conectados porque son la sátira de la sociedad española de los elementos medievales. Los oradores, el clérigo, ¿no? Ningún estamento medieval, excepto Hernán Cortés y San Francisco Solano, digamos, y San Ignacio y Santa Teresa. Pero el resto ya parecía esto. El clérigo como mezquino y sin caridad. Es decir, cada uno falla en lo esencial. El sacerdote en la caridad. El escudero es corrompido, vil y cobarde, dispuesto a todo. Y el trabajador está representado por un mendigo ciego y cruel. No trabaja, es un mendigo, ¿no? Que vive de los planes sociales, ciego y cruel, digamos. Entonces, esto es la semilla de la ruina de la sociedad española. Mientras arriba en el registro superior alcanzaban la más alta cumbre, ¿no? Abajo ya estaba el fin, que era la caída de los 3 estamentos de la sociedad medieval,
por desesencialización de sus arquetipos. Primero los caracteriza externamente y luego internamente. Y el sentido de Lázaro tiene dos lados. El sentido cuando aparece Lázaro, que es una serie de amos y episodios, y el del autor, que es el narrador atrás de Lázaro, que es la sátira social. En el análisis del prólogo, dice en el prólogo que tiene grosero estilo. No es grosero estilo, es cuidadoso estilo, que adopta esa forma adrede. Se refiere al tema porque el estilo podía ser en esa época sublime, mediocre o ínfimo, de acuerdo al tema que trata. Entonces por eso él dice grosero estilo. El prólogo ya aparece la ironía, pero el autor, a pesar de su genialidad, no es consciente de crear un nuevo género. Como el propio Cervantes, crean una cosa que es superior a ellos, ¿no? Quiso hacer una novela y pintó a la humanidad. Y el carácter español hizo una parábola profundísima y definitiva sobre nosotros. Ahí estamos. Y él quería hacer una novela para divertirse. ¿Dónde estaba su artificio? En las novelas ejemplares, que no son las que le dieron fama. Le dio fama el Quijote, ¿no? Y él también no sabía que estaba creando la picaresca, que estaba creando un nuevo género. La teoría de la fortuna hay que vencerla, ¿no? Eso ya es un elemento renacentista. La fortuna hay que vencerla. Yo nací en esta situación, con estos líderes, el clérigo, el trabajador mendigo, el clérigo sin caridad y el escudero cobarde, ¿no? Y yo tengo que salir adelante. Y eso le dice la madre cuando lo despide, válete por ti. Y él, al final de la obra, dice, ya encontré cómo me sepa valer. Eso nos demuestra la estructura. Y los rasgos que revelan la estructura son cada vez que se dirige a vuestra merced, un interlocutor creado, ¿no? Que es el lector. Sepa vuestra merced, como si estuviera contándole a alguien. Cada vez que dice eso, cambia un episodio que están conectados. Dos planos, la voz del Lazarillo y el pensamiento del autor. Bueno, aquí está el análisis del primer tratado, vamos a hacer. Ya hicimos el tratado general, ¿no? El del libro 7, donde interesan los tres primeros y los demás es más de lo mismo. El tratado del primer capítulo sería el primero de los 7 del Lazarillo de Tormes, hay que buscarlo. ¿El sentido cuál es? Está dado por la sátira a uno de los tres personajes de la sociedad española, tal como la vio el conde Lucanor, que es el ciego por el que trabaja él, para uno que no trabaja. Estructura está por las veces que se dirige a vuestra merced. Y entonces ahí hay una introducción, luego viene lo que llama, vuestra merced sabrá de estas niñerías y de las cosas del ciego, que son el carácter del cielo, que era avariento y mezquino, que tenía mucho ingenio, mucha capacidad, y el despidiente, es decir, el episodio para liberarse de él. Y las niñerías de él eran que era astuto y, bueno, los distintos episodios, la talega, la chaza y el jarro, el racimo, la longaniza y el poste, que es el despidiente. Hay dos veces que dice calabazas. Al principio, cuando el ciego lo lleva a la salida de la ciudad, y le dice que acerca la cabeza a un toro, y cuando la tiene la cabeza dice, sí, ya lo encontré, porque el ciego le dice a tientas, porque no ve, ya la encontré. ¿Ya la tienes al lado? Sí, había un cuerno. Y le empuja la cabeza a Lázaro y le da una cornada el poste. Ese golpe del poste lo devuelve al final. En el camino hay todo un curso de volverse pícaro. ¿No es cierto? Que aprende la picardía del ciego, que es como vivir sin trabajar. Esa es la picaresca.
Vive en el río, los molinos se hacían entre la costa y una isla. Y le da una genealogía, y aquí imita los libros de caballería. El pícaro no tenía genealogía, y por eso de la esencia es ser anónimo, porque un autor no puede decir que su madre es ramera y su padre ladrón. ¿No es cierto? Así que la esencialidad es la... Bueno, es el anonimato. Claro, y aquí vemos que eso corresponde a la política. El secreto sustituye al misterio. ¿No es cierto? Y el anonimato. Armas del pícaro. Dice que lo pone a servicio para adestrarlo. ¿Qué quiere decir adestrarlo? Llevarlo por la mano derecha. Eso es adiestrarlo, ¿no? De ahí viene adiestrar. Las risas empiezan a partir del golpe en la cabeza del toro y culminan con la venganza del poste, donde Lázaro se gradúa de pícaro. El papel de Lázaro es un hilo para la presentación de los estamentos medievales. Válete por ti, le dice la madre, y después de la burla, él dice, y pensar como me sepa valer. El ciego le da consejos positivistas, no altruistas. Y Lázaro piensa que para vencer hay que tener dinero. Es algo parecido a una tesis contemporánea del financiamiento de la política. Mística y ascética. Ahora vendría, por último, la mística, ¿no es cierto? La mística viene del griego, místicos, que quiere decir arcano y misterio, mío, el verbo mío en griego, de donde también viene musa, la inspiración, ¿no? Música. Es una rama de la ciencia teológica que estudia el fenómeno de la iluminación divina, directa e infusa, por medio de la cual Dios enseña al alma y la instruye en la verdad. El estado místico es una manera de ser maravillosamente aviva y transforma el alma, haciéndola hasta cierto punto participante de la vida divina. Es la unión con Dios, eso es lo que busca la mística. No entenderlo, sino llegar a Él. Son las bodas místicas de la criatura con su creador. La ascética, por el contrario, que viene de ejercicio, esfuerzo, ascesis, estudia el ejercicio de las virtudes cristianas en sus primeros grados. La perfección se puede alcanzar por 3 vías. La vía purgativa, o sea, la purificación del alma mediante su alejamiento del mundo y sus peligros. La vía iluminativa, o sea, la visión y contemplación de Dios que alumbra e ilumina el alma por la senda de la virtud. Y la vía unitiva, o sea, la unión con Dios, en la cual el alma llega a Dios por la contemplación infusa y a veces experimenta dones extraordinarios, como el éxtasis y las visiones. Recomiendo para esto, que me piden bibliografía, la Teología de la Perfección Cristiana de Rollo Marín. Ahí está todo en profundidad y todas las escuelas distintas de jesuitas, franciscanos, ¿no? Con sus libros de benedictinos, y sobre todo para el espíritu español, la Carmelita, es la mejor de todas para mi forma de ver y la que hizo mejores expresiones literarias para nosotros, ¿no? Porque esto es un saber concreto y experimental, no teórico. Las 2 primeras vías son propias de la ascética, mientras que la tercera es la mística. En la ascética predominan la razón y la voluntad, en la mística la voluntad y el afecto. Digamos que el camino del sabio es buscar la verdad, y el camino del santo, que es el del místico, es buscar el bien. El místico busca a Dios en razón de bien, y el bien, la percepción del bien, produce el incendio del amor. Y esto influye en el conocimiento, porque el conocimiento, ¿dónde está? En el que conoce. Bueno, pero esto es experiencia, no es conocimiento. Sí.
En cambio, el amor está en el ser amado, no está en el que conoce, digamos, sino en la persona que uno ama. Pero si uno ama a Dios, ama a uno más grande que Él. Y entonces ahí el amor se transforma en forma de conocimiento. Las madres lo saben bien, ¿no? ¿Cómo saben si no está presente que el hijo en este momento tiene un problema? Y lo saben, por el amor lo saben. ¿No es cierto? Entonces, la mística es percibir a Dios como bien y conseguirlo a partir del amor. Es una llama que hay adentro de nosotros que se transforma en la llama de amor viva, un incendio de amor, hasta que toma contacto con la divinidad. Y es lo más alto que hay, pero en razón del objeto amado, no de la inteligencia, digamos. El lenguaje de los símbolos y la metáfora. La materia mística es de difícil comprensión porque los razonamientos son de índole teológica o filosófica y porque la expresión del alma es casi imposible en el lenguaje humano. Como es un conocimiento experimental, es muy difícil de transmitir. Ahí está el gran desafío de la iconología en la parte pictórica y está también de la poesía mística o de la literatura mística. ¿Cómo transmito lo inefable? Sí, inefable quiere decir intransmisible, porque exceden el sentido. Deben estudiarse en cada autor particular los símbolos. Por ejemplo, en la simbología de San Juan de la Cruz, el amado es Dios o Cristo. El esposo del alma es también Cristo. El matrimonio espiritual es la unión perfecta con Dios. La cristalina fuente es la fe. Tienen un sentido especial nuevo las palabras fuego, amor, siervo, paloma, montaña, valle, esposo, esposa, pastores, flores, riberas. Y significan en cada místico cosas diferentes. Por ejemplo, Juan Pablo II, ¿no?, hace su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, estudió español para hacer la tesis. Caracteres del misticismo español. Los caracteres del misticismo español pueden resumirse así. Supera el orden filosófico, o racional, diríamos. Más bien prefiere lo concreto y la acción. Los místicos son psicólogos muy prácticos y soberbios directores de conciencia. Es fervoroso, realista y personal. Se conoce a sí mismo en Dios para unirse a Él. No es el conócete a sí mismo de Apolo que termina en un narcisismo, ¿no?, sino verse en Dios, que es la forma de conocerse, porque somos una imagen de Dios y la imagen depende del sujeto que la proyecta. La fe de los místicos es activa, militante y se traduce en acción. Es una caballería a lo divino y se apoya fundamentalmente en el amor. Santa Teresa es la mujer más prominente de toda la historia de España, junto con San Juan de la Cruz, ¿no?, la figura más brillante del misticismo literario. Pondríamos otra mujer equivalente, pero en otro plano, la reina Isabel, la católica. Nació en Ávila en 1515 y murió en el año 82. Entró a los 20 años en el convento de las Agustinas de la Gracia y profesó en el convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Y después vio que ahí los conventos se habían mundanizado mucho, hacían fiestas. En realidad era el sistema de previsional. Una mujer quedaba sola, se iba al convento, ¿no?, pagaban alguna dote o no, pero tenían sí algunas devociones, pero no era para la perfección que quería Santa Teresa. Entonces funda, autorizada, el convento de las Descalzas en San José y restaura la disciplina de la orden. Y estrictamente, frente al tremendo problema de la infiltración que tenía, bueno, había 3 murallas mejores, que no podían pasar los que no estuvieran de acuerdo, sino que entrasen ahí como forma de logrería, de trepar o de enemigos, que eran pobreza, castidad y obediencia. El que no tenía fe no podía aguantar eso.
Y eso iba a depurar, mantener esas reglas. Luego, a lo largo de su vida realizó 16, según unos, 18 más, una por la familia Cepeda. Siempre vamos a terminar en Buenos Aires, ¿no? Un hermano de ella estuvo en la conquista del Perú y vivió en Córdoba, y su parte de lo que ganó en la conquista del Perú se lo mandó para hacer un convento a Santa Teresa. Los Cepeda de acá. Eso también pasa, había que recuperar todas esas tradiciones. Y sus libros los escribió todo por la Santa Obediencia, excepto el epistolario, que era el libro de la vida, el libro de las fundaciones y el libro de las moradas. Santa Teresa fue objeto de la incomprensión, la denunciaron a la Inquisición. Se les metió una de estas agentes de la condesa de Éboli, etc. Y ella sostenía lo siguiente, ahora que está tanto de moda toda esta perversión del feminismo y el machismo y todo eso. Las virtudes del otro sexo afirman más en el otro. Por ejemplo, las virtudes más propias de la mujer, como es la dulzura, el sentimiento, ¿no?, la fineza, el sexto sentido, puestas en un hombre no lo afeminan, lo hacen más hombre, ¿no? Por ejemplo, San Francisco de Asís. Las virtudes del varón, la fortaleza, la integridad, el esfuerzo y todo eso, puestas en una mujer no la desnaturalizan, la hacen más mujer. Entonces, Santa Teresa decía, sed fuertes como hombres fuertes, ¿no? A sus monjas. Y esto lo quisieron entender mal, en sentido de esto de generar amazonas, etc. Bueno, pero fue absuelta, por supuesto, y ganó su tesis. Fue beatificada en 1614, muy pronto, y canonizada en 1622 por la Iglesia Católica. Y además es la clave para conocer a todos los místicos de la época, porque todos tenían alguna relación con ella. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, que ella lo tomó para reformar a los descalzos. El rey Felipe II, que también llegó el caso en apelación al rey cuando estaban esperando una sentencia adversa. Felipe II salió y dijo, los 16 conventos del Carmelo son las piedras más valiosas de mi corona. Esa fue su sentencia. San Juan de la Cruz. A ver, voy a ver si podremos leer. No. Bueno, podríamos leer, es prosa ella. Voy a decir algo del estilo de Teresa, que lo tenía escrito ahí, pero en breve. Teresa escribía como hablaba. Y es muy sabroso, muy valioso y nos permite reconstruir lo de la época. Pero como escribía por la santa obediencia, no porque quería escribir, no arreglaba las cosas, porque decía que eso era como estar frente al espejo haciéndose cosmética, que su estilo era estilo ermitaño porque ella era una monja. Por lo tanto, es un gran documento porque es muy sabrosa la época, ¿no? Escribió poesías, pero finalmente es una prosa formidable. Y su libro extraordinario son Las moradas y la vida. Aunque psicológicamente y organizativamente el de las fundaciones es muy útil para un organizador. Las normas para visitar conventos y saber lo que pasa, ¿no?, siguen siendo para cualquier organizador de una psicología extraordinaria.
San Juan de la Cruz, 20 años menor, de 1542 a 1591, nació en Fontiveros, murió en Úbeda, en Andalucía, de familia no muy numerosa, quedó huérfano de niño. La madre va a Medina del Campo, a las ferias, y en las ferias se venden libros, y esta pobre mujer compraba los libros en lugar de comida, y de ahí viene el conocimiento de San Juan de la Cruz. Gana su sustento como mandadero de un hospital e ingresa en el convento del Carmen. Estudia hasta el año 67 en Salamanca, y en este año celebra su primera misa en Medina del Campo. Conoce a Santa Teresa y proyecta el ingreso a la Cartuja. Arma la rama masculina inducido por Santa Teresa. Fue confesor del convento de San José, fundada por Santa Teresa, y ella cuenta muy bien lo que hace, lo conocemos por ella. En el año 77 es raptado por los calzados. Los carmelitas se habían dividido en descalzo y calzado, llevado a Torleo y torturado y encarcelado. Y ahí escribe sus obras más grandes, que son El Cántico Espiritual y La Noche Oscura del Alma, hechos en prisión. Y los pasa en su convalecencia, los pasa en limpio. Luego pasa sus mejores años como capellán de las Carmelitas en Granada. Y los jardines que aparecen son los jardines de la Alhambra, hecho como simbología. Por igual que Carlos V, ¿no?, que eligió para su luna de miel la Alhambra, bueno, él utiliza para la mística eso. Por requerimiento de Ana de Jesús, prior de Granada, entre 82 y 85, y hace la exposición en prosa de los 3 grandes poemas que existen. Él fue relegado en su orden. Bueno. Ay, ¿qué pasa? No. Este era. A ver, ¿me ayudas? Borré, falta la última poesía de San Juan de la Cruz. Con eso terminamos. A ver. Lo apagué, ¿no? Esa es la última diapositiva. Sí, ponelo al final. Como él lo dejó split, el de atrás era este. No, ¿cuál era? Este para atrás. El de abajo de todos. Sí. ¿A quién utiliza él, San Juan de la Cruz? A Garcilaso. Las liras, etc. Y lo que había visto de los otros poetas. Escribe poemas menores, usa 8 sílabas y el pie quebrado, estribillo y glosia, cántiga de estribillo, con modo de villancico. La ciencia de amor más allá de toda ciencia va, más allá del racionalismo, quiere decir, son coplas de él mismo hechas sobre un éxtasis de contemplación. Entréme donde y no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Hay una poesía de esa. Nosotros vamos a ver La Noche Oscura del Alma. La Noche Oscura del Alma tiene 2 partes. Una parte es la noche activa del espíritu, que es la parte ascética. Y la otra es la noche pasiva del espíritu. Luego viene el cántico espiritual y por último la llama de amor viva, que es la unión con Dios. Esos son los 4 grandes poemas de él. La noche activa del espíritu a la noche pasiva pasa por la purgación hasta el encuentro con el amado. Está haciendo en poesía el mismo procedimiento de la mística, ir acercándose en torno al amado que está en el eje diamantino.
como en las moradas de Santa Teresa, que llega al centro del castillo, se va pasando por 7 instancias. La estructura de esta poesía consta de 2 partes, las 5 primeras liras, sin imágenes, y las 3 últimas ricas en imágenes, porque es el encuentro con el amado. Pasa la noche pasiva del espíritu y encuentra al amado. Entonces ahí aparece la luz, ya no solamente en el pecho. En las 5 primeras hay paralelismo, construcción. En las últimas acumulación, porque es el éxtasis. Entonces veamos, por ejemplo, la noche oscura del alma. Aquí vemos 4 ideas. La noche oscura, ¿no? En amores inflamada, que lo puse en rojo, que es el amor que está dentro del corazón, del que contempla y que se va a incendiar en la llama de amor viva después. El secreto, por eso místico. Vamos entonces. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Son 2 liras entrelazadas por paralelismo y paráfrasis. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Entonces acá vemos también la noche, el secreto, ¿no? Sin otra luz y guía que la que el corazón ardía, es la única luz que hay. Ella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, ese es Cristo, en parte donde nadie parecía. Y ahora viene la oración a la noche. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amado amada en el amado transformada. La transformación de la unión de amor, ¿no? Y ahora viene el éxtasis divino, que es una escena de amor, ya tomada del Cantar de los Cantares, no de Garcilaso, donde se ve en una de las torres de la Alhambra, ¿no? Y todo lo que sugiere es eso, digamos, aunque no está puesto el nombre, en los jardines. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedé dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de los cedros aire daba, ¿no? Él utiliza el ventalle, es el abanico de los sultanes, ¿no? O de los abanicos esos que tenía la corte pontificia, ¿se acuerdan antes? Entonces él suena que los cedros de la Alhambra son los que le dan ese ventalle. El cedro es el árbol más elevado del reino vegetal, como el león en la heráldica o el águila para los animales. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todo mi sentido suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesé todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bueno, terminamos con la unión con Dios, ¿no? Esta exposición. Pero aquí tenemos la culminación de la lírica y también de la mística en San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Y hemos hablado, para los que me exigían literatura, más literatura y menos política, de la poesía lírica, la prosa y la mística. Quedamos debiendo el teatro, pero será para otro año, y el Quijote y los grandes autores del siglo siguiente, que buscaré un tema que los unifique. Bueno, muchas gracias.